y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vengo a hablaros sobre un tema que creo que es de vital importancia y es sobre el atracón emocional a través de la comida. Bien, primero de todo, creo que es importante diferenciar entre malos hábitos adquiridos con la comida y un trastorno de conducta alimentaria. Aquí será muy importante identificar la duración, la intensidad, la frecuencia y también las consecuencias de dichas conductas. Por un lado, tenemos la gestión emocional a través de la comida de forma puntual y esporádica, aunque se repita en el tiempo. Esto significa que en ocasiones yo puedo ir a un restaurante de comida rápida o comprar según qué alimentos hipercalóricos, como son los carbohidratos o que sean altos en azúcares. Incluso comer con una sensación de llegar hasta reventar por todo lo que he ingerido y a conciencia de que quizás no es muy saludable, pero desde un estado de tranquilidad. Un estado donde yo siento que no hay una compulsión y sobre todo que después de realizar dicha conducta no se da un sentimiento de culpa. Cuando estoy ante una situación de gestión emocional a través de la comida que no necesariamente implica un trastorno, o bien estamos delante de un problema en relación a la comida, al autoconcepto, a la autoimagen, a la autoestima, sobre el que debemos profundizar y trabajar para solucionar sus consecuencias lo antes posible. Este tema realmente es muy complejo y no me gustaría caer en generalizaciones teniendo en cuenta que cada individuo es distinto, que cada circunstancia que pueda vivir es diferente y que antes de hacer un diagnóstico es necesario conocer todo el contexto y la vida de la persona en concreto para poder hacer un análisis exhaustivo de lo que ocurre realmente. También, ante una gestión emocional del estrés a través de la comida o también con un trastorno de conducta alimentaria, es necesario y muy importante identificar si existen otros trastornos, como por ejemplo un trastorno de ansiedad, un trastorno por depresión, que puedan estar influyendo o potenciando que haya unos malos hábitos en relación a la comida. Lo primero que me gustaría resaltar es que comer de manera compulsiva conlleva una conducta ansiosa. Nos sentimos ante una situación que nos produce mucho estrés y por lo tanto una sensación interna muy negativa con mucho malestar y nuestro primer impulso es ir en busca de comida, llenar nuestro estómago de la manera más rápida posible y, como he dicho anteriormente, mayormente con alimentos que son hipercalóricos y que normalmente suelen ser de carácter dulce, es decir, con muchos azúcares. ¿A qué se debe esto realmente? Cuando nos sentimos muy ansiosos a nivel interno, en nuestro cuerpo se produce una disregulación. ¿Esto qué significa? En la mayoría de los casos podemos conectar con un estado de nerviosismo, donde sentimos que nuestro sistema está sobreactivado. Pero también podemos encontrarnos en situaciones de melancolía, con un estado más bien depresivo, donde nuestro sistema puede encontrarse en un punto elevado o en un punto disminuido. Para que lo entendáis mejor, me refiero a un estado más ansioso o un estado más de tristeza. Cuando tenemos esta sensación interna que no nos gusta y que nos desagrada, buscamos de manera instantánea, es decir, lo más rápido posible, poder llenar ese vacío. Y esto lo hacemos a través de la comida. Pero podemos pensar, ¿por qué no me da el antojo de comerme 3 kilos de brócoli? Y no 3 kilos, 5 kilos de galletas con un montón de chocolate. Pues esto tiene una clara explicación, porque en esos momentos nuestro cuerpo necesita una buena dosis de dopamina. Ante una situación desagradable, nuestro cuerpo necesita placer inmediato. Y ese círculo vicioso va cogiendo fuerza a medida que vamos realizando repeticiones, lo que en psicología se llama condicionamiento clásico. Si nuestra tendencia habitual por aprendizajes, creencias y situaciones que hayamos vivido es la de evitar lo más antes posible y a toda costa todo el malestar interno que estoy sintiendo y que no sé gestionar, tendré la tendencia de buscar de manera externa algo que pueda curar esa herida emocional que estoy sintiendo de manera inmediata. Es decir, busco como una pócima mágica para poder curar todo ese sentimiento que yo no quiero en mi vida y que quiero apartar lo antes posible. Es exactamente la misma dinámica que se produce cuando se consumen sustancias
tóxicas y por lo tanto se genera una dependencia emocional. Cuando hago referencia al consumo de sustancias tóxicas, que son más difíciles de conseguir y que tienen unas consecuencias a corto plazo mucho más severas, sino que me refiero a sustancias como el alcohol, como el tabaco, que están mucho más aceptadas socialmente y que están a un mayor alcance de la población, tanto para menores de edad como para adultos. El consumo de las sustancias tóxicas también se da en gran mayoría para una gestión del estrés y para poder evadir y eliminar la situación que nos está provocando un disgusto. Hay algo que olvidamos y que no tenemos en cuenta, y es que cuando nos sentimos mal y gestionamos ese sentimiento o esa sensación a través de un placer inmediato que es tóxico o que puede dañar nuestra salud, ese efecto placentero que se da en forma de curva dura realmente muy poco. Por eso es muy habitual que cada vez necesitemos consumir más cantidades de ese tipo de sustancias que nos generan placer, ya que nuestro cuerpo se va habituando. Y es lo que comentaba anteriormente, que a base de esta repetición intermitente, de esta gestión emocional a través de la compulsión, se va reforzando en el tiempo. Se produce una dinámica que lo que provoca es que yo me haga adicto con esa subida y esa bajada de sensación interna y provoque una dependencia emocional. Por lo tanto, ya no solo estamos hablando de consecuencias a nivel físico, sino que estamos hablando de consecuencias a nivel psicológico. Cuando hay una dependencia emocional, para mí es muy importante hablar de la relación que tenemos con los límites. Ya no solo a nivel exterior, es decir, no solo con los demás, sino sobre todo con la relación que tenemos hacia los límites con nosotros mismos. Como os decía, cuando hay una conexión con la dopamina a través del placer inmediato que yo recibo a través de la comida hipercalórica, como mi cuerpo se habitúa, cada vez necesitaré mucha más intensidad e incluso es muy probable que necesite más variedad. Por eso en muchas ocasiones, cuando se da un atracón de comida para gestionar la parte emocional, empezamos a mezclar incluso dulce con salado y conectamos con una sensación de descontrol interno, y es lo que os comentaba de ausencia de límites. ¿Por qué es importante para mí mencionar este punto? Porque cuando conectamos con la ausencia de límites en relación a la comida, lo que he visto es que esa ausencia de límites no solo ocurre con la comida, sino que sucede en muchas otras áreas de nuestra vida. Por lo tanto, es un problema interesante a identificar para poder trabajarlo y ver la raíz de dónde viene esta manera de relacionarnos con nosotros y con el entorno. Es importante recalcar que contra más consumo que me produzca dopamina, más placer y más alta será esa curva que yo iré alimentando. Como os he comentado, esa sensación de placer realmente dura muy poco. Por lo tanto, todo lo que sube, en este caso, también baja. Y es cuando aparece la culpa. Recordad que a más intensa sea la subida, más intensa será la bajada. Por lo tanto, a más compulsión, mayor culpa como resultado. La buena noticia de todo esto es que si has seguido hasta aquí mi vídeo, te habrás dado cuenta de que he hablado todo el rato de una gestión emocional a través de la comida. ¿Esto qué significa? Que es una conducta aprendida y por lo tanto se puede desaprender. Lo primero de todo que tenemos que hacer es darnos cuenta, antes de realizar la compulsión, de cuál es mi estado interno. Puedes hacerte la siguiente pregunta: ¿cómo me siento en estos momentos? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Y después analizar y detectar qué creencias y pensamientos van asociados a esa emoción y que están presentes en mi cabeza. ¿Qué frase me estoy repitiendo en estos momentos? Cuando tengamos identificada la emoción y el pensamiento, preguntarnos: ¿qué es lo que me está pidiendo el cuerpo en estos momentos? Tener claro qué es lo que voy a obtener después de realizar esa conducta y conocer la intención del acto en sí mismo. Es decir, ¿para qué necesito comerme 5 kilos de galletas de chocolate? Obviamente estoy exagerando. Y cuando tengamos todo este escenario, hacerme la siguiente pregunta, que para mí es la más interesante, que es preguntarme
si existe otra manera de gestionar lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo de una manera más saludable. Y aquí viene el kit de la cuestión. En muchas ocasiones encontraremos respuestas a estas preguntas y en otras ocasiones no. Por eso es de vital importancia acudir a un especialista en salud mental y emocional que nos pueda acompañar en todo el proceso y nos pueda guiar a descubrir cuál es la raíz de todo ese problema, dónde he aprendido a gestionar mis emociones de esa forma y sobre todo qué relación tengo yo con los límites. Porque recordad, la gestión del estrés emocional a través de la comida solo es un síntoma visible de la dinámica que yo tengo conmigo mismo o conmigo misma de gestionar mis problemas. Se pueden aprender nuevas dinámicas para poder gestionar los conflictos de una manera mucho más saludable. Cuando se ha hablado de la culpa que se produce después de realizar esta compulsión, muchas veces también esta compulsión puede ir relacionada con una especie de castigo. Es decir, no solo como de manera compulsiva porque me siento nervioso o me siento triste, sino que de manera inconsciente utilizo el atracón de comida para maltratarme. En este caso, las preguntas que os he indicado anteriormente servirían a la perfección. Es decir, recordad, detectar la emoción, detectar el pensamiento y conocer la intención. Y por último, descubrir y pensar y conectar con otras posibilidades de poder gestionar aquello que me está pasando. Cuando en consulta me encuentro con alguien que tiene esta dinámica de gestión emocional a través de la comida, hay una pregunta que utilizo muchísimo y que creo que es muy potente. Y es la siguiente: ¿qué es lo que me estoy comiendo en estos momentos a nivel emocional? Y por ende, ¿qué necesito digerir de esta situación o qué es lo que no acabo de digerir de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo y de lo que estoy pensando? Si crees que puedo ayudarte en tu propio proceso de cambio, puedes dejarme un comentario o escribirme en mis otras redes sociales de Raquel Córdoba Psicología y te explicaré encantada de qué manera trabajo y cómo podemos enfocar tu propio proceso. Si te ha gustado este vídeo, es muy importante para mí que puedas darle me gusta, que puedas dejar tu comentario, que lo compartas tanto en tus redes sociales como con tus contactos y que sobre todo te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de mis contenidos. Muchas gracias por llegar hasta aquí.